Hola, ¿qué tal amigos? Encantados de saludarle. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa y por supuesto también para este servidor darles la bienvenida a ustedes, la audiencia que día a día sigue esta señal. Volvemos a el equipo de Latina Informativa, así como hemos venido anunciándolo durante estos días previos a hoy. Retornamos a lo que fue nuestra primera casa televisiva. Hemos estado desde la fundación de Latina TV y comenzamos narrando precisamente la emisión estelar de Latina Informativa. Luego pasamos a la emisora Latina 101.9, por allí estuvimos con Jerez en Salsa, y luego Latina Contigo, aquel programa madrugador que tuvo un importante impacto comunicacional acá, junto con el canal y la radio, y entregamos el testigo a quien dirige hoy día de manera muy exitosa, a José Mateos, Latina Contigo. Y bueno, ha dado muchas vueltas el trompo de la vida y llegó el momento pues de retornar a este espacio que nos presentó y nos estrenó como narrador en la parte de las noticias y por supuesto en el área de las entrevistas para televisión. Así que en nombre de este servidor, Douglas Jerez Ugarte, les damos las gracias siempre por el apoyo. Recibimos muchos comentarios cuando muchos se enteraron que regresábamos a este espacio de la noticia y agradezco mucho pues a todos y a todas que hayan dispuesto allí su tiempito para mandar su mensaje de estímulo, de reconocimiento. A la directiva del canal, a Pedro Isacura, a todo el personal, a Virginia Villegas, a José Osorio, a todos quienes han manifestado también su buena disposición y por supuesto la buena disposición de haber pensado pues en este nombre para venir a este espacio televisivo en el marco de las noticias. Nuestro agradecimiento eterno y bueno, trataremos en lo posible de hacerlo mejor que se pueda y por supuesto reencontrarme con gente amiga. En el Master Control está el amigo Canelo, ¿no? Y por aquí en las cámaras José Osorio, de manera que, y en la coordinación de prensa Virginia Villegas, en la dirección general Pedro Isacura, y en fin, a todos mi agradecimiento pues, por el apoyo y recibirme de nuevo en esta casa que siempre ha sido nuestra. Somos parte pues de la familia de Latina TV y ahora de Latina Informativa. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar de inmediato, nos toca nuestra primera entrevista y es precisamente para conversar a propósito del aniversario del Círculo de Reporteros Gráficos. Está hoy con nosotros Héctor Segura, a quien les damos la bienvenida a la entrevista en la emisión meridiana de Latina Informativa. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Tú duermes en la nevera, ¿vale? Tú no estás igualito. Me cuido normal. Te cuidas normal. ¿Cuántos años cumple el Círculo de Reporteros Gráficos? Bueno, el gremio del fotoperiodismo venezolano, que las siglas son Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, cumple 83 años en su fecha conmemorativa de la trayectoria que tiene la cobertura periodística a través de la imagen de todos esos legados, de todas esas huellas que han marcado en la historia la fotografía periodística. Sin ella no hay soporte incluso de lo que se escribe. Claro, esa es parte es como el complemento de la imagen que ustedes tienen aquí en las cámaras, claro, con los colegas. ¿Cuánto tiempo tienes como reportero gráfico? Como 36 años, perdón. Toda una vida. Fuera de los picos que uno tiene por ahí. Ese tiempo y esa trayectoria te permite, con suficiente moral, poder dar como un esbozo hacia dónde va hoy día la profesión y en qué circunstancias se encuentra, teniendo en cuenta todos los elementos que hoy día, el avance tecnológico, el tema país, todo lo que implica la presencia de este soporte fundamental en el ejercicio de la comunicación. Sí, respetando por supuesto que tenemos una historia que nos da el fundamento y hay unas personalidades que nos mostraron su trabajo y de ahí nosotros emprendimos y aprendimos. Nos capacitamos y llegamos a este punto y por eso puedo hablar con propiedad en este aspecto, respetando la normativa de nuestros estatutos nacionales que lo establece una directiva y un registro del año 1943 realizado por muchos colegas que pertenecen a aquella época
a la Asociación Venezolana de Periodistas, pero a la vez son reporteros gráficos que se fueron formando y se creó este mundo del fotoperiodismo en esa misma época que iban funcionando los periodistas también. Con respecto a lo que tú me dices de cómo nos hemos ido ubicando o adaptando, pues tenemos que actualizarnos en las nuevas tendencias para llegar al punto final, que es el que actualmente estamos. Muchos reporteros gráficos tenemos que aprender de la digitalización, de las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día y cómo las adecuamos al profesionalismo sin romper con la realidad de que la cámara es la cámara y los demás son implementos que nos utilizan, que lo estamos usando y nos tiene diversidad para la captura de imagen. Claro, siempre en el enfoque de la noticia y en la forma en que se grafica o se cuenta la historia, la imagen sin duda alguna tiene una importancia trascendental. De hecho, la cámara, junto con la rueda, es prácticamente el proceso evolutivo de la humanidad. Todas las cosas han pasado, han evolucionado, y en cuanta cosa aparezca, debe estar presente siempre una cámara, ¿no? Los móviles, por ejemplo, el registro de los recuerdos de la historia. En todas sus facetas, la cámara juega un papel. Sin ella, muchas de las cosas que hoy día han sido probadas en la historia, que han quedado registradas, no solamente recuerdos, sino incluso documentos históricos, evidencia incluso criminalística, evidencia incluso política, evidencia incluso cultural, artística, académica, la cámara juega un papel fundamental. Y pareciera que hoy día, con la llegada de la inteligencia artificial, con la aparente esta innovación abrasiva que hay sobre el ejercicio, pareciera que hay como una especie de prueba de fuego para aquellos que ocupan el uso de la cámara, que, repito, creo que es parte fundamental del desarrollo de la humanidad, ¿no? Sí, son las nuevas tendencias y las tecnologías ayudan a ubicar en la imagen y tener la tecnología que te ayuda a agilizar un proceso, por lo menos un estudio, o el momento de que tú tienes un teléfono y puedes hacer tienes varias opciones. Pero yo creo que importante es el factor humano y el que busca el contenido visual. No es nada más la cámara. La cámara tiene tiempo, tiene trayectoria, unas tienen 10, otras tienen 30, otras tienen 40 años, pero el sentido de la información, la búsqueda del contenido, la da es la persona que trabaja ahí, como el periodista. El periodista tiene que buscar el contenido escrito, la investigación periodística. Nosotros tenemos que, no es nada más llegar y tomar la foto, es también ubicarte en la información y qué es lo que quiere. En este caso hablamos también del equipo que existe en los medios tradicionales, que no han desaparecido, sino que tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías. Ese equipo importante hace una fusión para trabajar en equipo, por eso existe el reportero gráfico y el periodista. Y ese es el trabajo que ven muchas personas en los medios digitales, en las plataformas formales. Y bueno, los canales y la parte audiovisual también cumplen la misma función. Yo creo que eso no se ha ido. ¿No ves amenazada? No se ha ido. ¿No ves amenazada la profesión? No, porque nosotros tenemos que estar presentes en muchos momentos y siempre hay que estar. El factor humano está tanto en el que toma la foto como en la búsqueda, tu búsqueda de involucrar al factor humano en un momento. Claro. El reportero gráfico, yo he vivido esa experiencia, por lo menos con José Osorio. Hemos vivido la experiencia en calle de que una cosa es lo que uno va narrando y otra cosa es lo que va percibiendo. Correcto. El que porta el equipo. Correcto. Si el que porta el equipo no ubica la cámara o la imagen en la narrativa, pues se pierde la noticia. Claro. Se pierde el sentido. Por eso es que el reportero ¿Cómo se logra desarrollar esa habilidad? La experiencia que todos hemos tenido, por lo menos José Osorio, que tiene una trayectoria, por supuesto, aquí como representante de Latina, viene de varias experiencias laborales y él tiene la capacidad de adaptarse o de ubicarse. Es que eso también depende mucho de ubicación y qué es lo que tú quieres informar y por qué te vas a ubicar de un punto y no del otro. De repente la persona está hablando del lado izquierdo y no del derecho y tú tienes que buscar el sentido de que se vea que se está gesticulando porque él está expresando algo. Porque el periodista lo tiene que buscar, pero también el camarógrafo tiene que saber que el periodista lo necesita. Porque es que no es lo que él diga, sino es lo que él también necesita para poder narrar esa noticia. Y tú tienes que estar ubicado. O sea, por eso es que tenemos que
aprender y esta experiencia nos permite adaptarnos en este momento aquí, como a la imagen. No, y vale la decir- fotografía es... Vale decir que el reportero gráfico en algunos momentos de la historia del periodismo ha salvado la noticia. Es correcto. Ha sí. logrado darle el mejor contexto. La imagen dice más que 1000 palabras que dicen por ahí a veces, supuesto. ¿no? Y en ese desarrollo, hoy día, ¿cómo está el gremio? ¿Cómo se siente el gremio teniendo la circunstancia evolutiva que ha tenido la profesión? El gremio siempre lo pongo en positivo. O sea, yo creo que nosotros, si valoramos la historia, los tiempos, yo siempre hablo de huella o de experiencia, porque por lo menos destacando una labor, el Gordo Peña dejó un legado a través de la fotografía. Mencionó unos que son reporteros. Manuel Herrera también dejó un legado en la parte de fotoperiodismo. Julio Colmenares tiene un legado. Larry Camacho, fotógrafo y profesor, y hoy en día imparte la comunicación desde la fotografía por la parte de la comunicación social. Está Larry Cataño, que en la parte deportiva se destacó. Por lo menos Melanio Orellana dio en el deporte en su momento, en aquella época, trabajó en rollo y después en digital y tuvo que adaptarse así él tenía 40 años trabajando en la profesión en aquel tiempo. Hoy debe tener como 80, Ajá, él, claro. porque es tiene trayectoria. Sí. Y estaba el que llamaban el MEN, que era Reboredo, Ignacio Reboredo. Dentro de esto está Igor Salazar. De camarógrafos existen una diversidad de compañeros que actualmente siguen trabajando en los medios y otros que estuvimos en una plataforma por lo menos de medio impreso. Todavía hay unos que están en la calle haciendo su labor, adaptándose a la digitalización de las plataformas que hoy en día existen. ¿Recuerdas alguna imagen que se te perdió? Que se me perdió. Porque el problema de la imagen en el reporterismo, en la fotografía, es que no se repite. Bueno. No hay vuelta atrás. Se perdió, se perdió. Yo tengo una imagen que es representativa, que es el rescate Macuto, porque fue que la tomé ese día, me correspondía, no es porque sea Ajá. el más importante. La imagen del helicóptero Sí. en el momento del rescate. Sí, ¿no? ese es un momento que me representa a mí como Héctor Segura porque es mi foto. Ok. Pero es un momento importante por lo que implica. Pero quizás la pregunta que nadie te había hecho, la imagen que se te perdió, que no lograste captarla, pero que te quedó en la mente, ¿por qué yo no tomé esa imagen? ¿Te ha pasado? Sí, claro. Si ¿Sí? tú no la piensas y no la haces, se te va. ¿Recuerdas Eso es alguna? un segundo. ¿Recuerdas alguna? Que te genere tormento o preocupación. ¿Por qué no hice esa imagen? Una acción que ya no podía hacer una escena de nuevo porque pasó esa escena. Exactamente cuál me ha pasado muchas veces. Sí. De repente un momento de la luna que digo, voy a buscar la cámara y ya no voy a está. tomar la foto, pero con el teléfono no me resulta porque no tiene la misma resolución. Voy a buscar, cuando llego ya pasó. Vamos a hacer una pausa y al regreso más de este tema. El Círculo de Reporteros Gráficos tiene una agenda de actividades a propósito de su aniversario y seguimos conversando más este interesante tema, el apasionante mundo del acompañamiento que hace el trabajo periodístico, el reportero gráfico. Hoy los fotoreporteros o reporteros gráficos, como le conocemos y le decimos en Venezuela, tienen una historia que contar. Parte de esa historia tiene que ver también con la historia de la comunicación en Venezuela a través de la imagen. Al regreso, en la emisión meridiana de Latina Informativa, ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Estás viendo Latina Informativa, emisión meridiana. Seguimos con más de la entrevista en la emisión meridiana de Latina Informativa, conversando con Héctor Segura, presidente. Secretario General de la seccional Lara. Y de la seccional Lara y se Círculo llama así de- Círculo. Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela. Te dejaba, Héctor, la interrogante sobre ese proceso de la evolución de la imagen, la evolución de quien toma la imagen, va de la mano. Hoy día mucha tecnología existe, teléfonos y son impresionantes, incluso
gente que se atreve a decir que con buena técnica se puede tomar una muy buena imagen con un móvil, y esto ha llevado a que aparezca una especie de intrusismo en el ejercicio, ¿no? Sí. Ocurre con el ejercicio de la palabra, Sí. ocurre también Con ahora mucha carrera. como en otras profesiones. Otras Incluso aquí profesiones. hay gente que se ha atrevido a Sí. a hacer ortodoncia hasta en una calle, ¿no? Correcto. En el caso de la odontología. Y en el caso de la fotografía, en el caso de la imagen, del video y la foto, desde el punto de vista gráfico, como elemento profesional, hoy día tiene demasiado intrusismo. ¿Cómo lo ven ustedes y además cómo conviven con esa realidad? El día a día. Hay algo importante, pues, que se basa en el respeto. El respeto que tú transmites en tu imagen, el respeto a la cobertura dependiendo del hecho noticioso que tú vas a estar, donde tú vas a estar presente y vas a plasmar esa imagen o vas a hacer vas a buscar esa información a través de la imagen. Hay cosas legales y formales que nosotros tenemos que ser responsables. ¿Por qué digo esto? Porque es que no es nada más tomar la foto y la publicaste, sino dependiendo de ese hecho, las televisoras respetan las normativas. Porque por lo menos hay sucesos que tú tienes que cuidar por qué vas a enfocar eso y en qué condición está el hecho. Si es un accidente y hay cosas que pasan a lo absurdo, a lo grotesco, tú lo puedes capturar, tú lo puedes registrar, lo puedes guardar, pero tienes que ver cómo lo vas a enfocar. Si eres fotógrafo y hoy en día con las redes sociales, tú lo puedes publicar como tú quieras, pero es que también tienes que tener tacto en eso, porque esperemos que las cosas tengan un orden en este país y cada quien asuma responsabilidad de lo que publica. Claro. Porque yo me hago responsable de mis publicaciones y si a mí me vienen a decir por qué la hice, yo puedo decir por qué. Claro. No, y además también privan otros elementos. En el tema, no es lo mismo inmediatez que morbo. Correcto, eso No es lo mismo, otra ¿no? cosa. Entonces muchos se apresuran a publicar, quizás por no tener el principio profesional, ético profesional, publicar una escena de alguien que tuvo un accidente de tránsito sin pensar que ese alguien tiene una familia. Es correcto. Tiene ¿no? una persona que está viendo de forma inmediata. Ese es el respeto que Entonces, tú ese tienes que código buscar. ético profesional El código que ético. no se vigila a la hora de publicar es consecuencia de ese intrusismo, a veces de esa forma en la que quizás sin regulación, lamentablemente en el tema de las redes sociales, hoy día ese inmediatismo que lo confunden con el tubazo, ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con eso, es mucho más del morbo de que yo lo hice primero y que lo mostré de forma cruda, sin saber o detenerse, nada más en el valor humano de que estás mostrando la imagen de una persona que probablemente tenga esposa, hijo, familia, es un asunto, ¿no? Fíjate que nosotros como, en este caso, reporteros, nos involucramos en ese hecho y buscamos cómo transmitir esta imagen. Tenemos que ubicarnos en el espacio de cómo respetamos y cómo en la cobertura. Tú tienes que entender que hay normativas, que no puedes ir, tú lo registras, pero tienes que cumplir con esa normativa. Lo digo ¿por qué? Porque el ejercicio del periodismo exige hay un reglamento que lo establece el Colegio Nacional de Periodistas. Nosotros defendemos el respeto que tiene que ver en la parte audiovisual, porque el Círculo de Reportero Gráfico existe, o sea, no está desvinculado, es afiliado al CNP, y tiene una responsabilidad jurídica, tiene una responsabilidad legal. Jurídica. Eso no lo digo yo, eso está establecido en una normativa que yo no estuve en el año 1943 con ellos. Claro. Yo soy parte de alguien que quiere rescatar el gremio, que sigue funcionando en la labor de integrar, de que no somos el gremio que excluimos, sino que nosotros vamos a estudiar porque hay estatutos, hay recaudos que exigen, que se piden para poder integrarte en este caso a este gremio, a la FIP. Yo pertenezco a la Federación Internacional de Periodistas, que es la FIP, al CNTP, que es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, y por supuesto soy el CRGB también del Círculo. Y así como yo me voy afiliando en algunas otras actividades, otros gremios, ellos merecen respeto de la labor que yo puedo transmitir. Eso es. ¿En qué nivel, cuál es el estatus, en qué momento se encuentra hoy día la profesión del reportero gráfico? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que estamos en lo que llaman la reorganización, reestructuración, que es importante hoy en día, y haciendo valer el respeto que nos merecemos. Eso lo hacemos todos los días los que estamos, los que van a la calle. A lo mejor no tenemos los mismos medios que eran antes, pero seguimos defendiendo nuestra labor. Lo vamos a seguir haciendo y nuestro punto de partida es respetar la labor de mis colegas, así sea el secretario. Yo no hago uno, yo tengo que ser el gremio. Claro. No, el gremio no es Héctor Andrés, el gremio son todos los que estamos ahí. Aquí, en Lara, como están en Mérida, en Táchira, en Maracaibo, ese es el gremio que a nosotros nos corresponde darle el valor. Y darle el valor a esas personas que siempre yo lo rescato, que dejaron esas imágenes plasmadas, que han capturado imágenes audiovisuales, y que ellos van pasando, todos vamos a pasar una etapa, y todos vamos a seguir avanzando mientras viene nueva generación. ¿Qué programación tienen lista? Nuestra programación es la misa, por supuesto, del acercamiento a Dios, como siempre se ha hecho. Ofrenda como ¿cuándo? Va a ser el mañana miércoles 6 de mayo, a las 10 de la mañana, oficiada por el párroco Alexander Nieves, que también es reportero gráfico porque se destacó en el área de la arquidiócesis, y él siempre ha sido una parte de nosotros en ayudarnos a integrarnos a la arquidiócesis. Qué bien, nos bendice, él nos apoya y como él, otros padres, como el padre Jesús Lares. ¿Eso será en qué iglesia? En la San José de la iglesia San José de la parroquia. Ok. Esa es la calle 21 con 25. La calle 25 entre 21 y 22. Entre 21 y 22, exactamente. Y bueno, nada, él como pertenece al gremio, bueno, tenemos ese honor de que nos va a oficiar la misa. Y la ofrenda es algo sencillo, nosotros hacemos una ofrenda normal y nos tomamos una foto. Pero que nosotros no tenemos ese evento tampoco. Torta y quesillo, ¿no? Esa la tenemos para después. Te agradezco mucho. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por nuestro saludo y nuestro reconocimiento siempre. Aquí seguimos el valor de todos nuestros colegas. Hasta a tan digna profesión. Amigos, una pausa, al regreso más de la entrevista en la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya venimos. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. Seguimos con más de la emisión meridiana de Latina Informativa en este ciclo de entrevistas. Hoy estrenándonos precisamente en esta vuelta a casa, nuestra primera entrevista meridiana. Acabamos de tener una grata conversación con Héctor Segura, secretario general del Círculo de Reporteros Gráficos del Estado Lara. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a conversar con una figura que tenía tiempo que no la veíamos también. Le vamos a decir nuestra frase: duerme en la nevera, porque está igualita. La profesora Débora de Valecillo, presidenta de APUCLA. Profesora, ¿cómo estás? Grato. Muy bien, saludarla. agradecida igualmente. Bienvenida. Gracias. Es mi primera invitada también bueno, un honor para mí. En nuestro retorno acá a Latina Informativa. Gracias. Antes de entrar en contexto de la realidad que hoy día debate el país, sin duda es un debate interesante, en todo caso se rescata de todo lo que está pasando con el tema salarial en Venezuela. Creo que uno de los elementos positivos es que hay un gran debate nacional en todas las áreas, en todos los sectores, en el gubernamental, en el gremial, en los trabajadores, en todas las áreas. Creo que es un debate interesante porque coloca en primer plano un tema que tiene una asignatura pendiente, sin duda alguna. En Venezuela, además, acaba de reconocerlo el propio nuevo ministro del Trabajo, agregando que ciertamente hay como que un nivel de responsabilidad asumida en torno a que ciertamente hay una deuda importante. Pero antes de ello, estas cosas tienen vida y tienen desarrollo en la medida en que los gremios existen, en la medida en que existan la voz de quienes logran exigir esos derechos. ¿Cómo está el gremio? ¿Cómo está en este momento internamente el gremio? Sí, yo creo que es importante ser voz de tantos que no pueden ser voz, y que por supuesto todos estos anuncios, porque inclusive hasta el sector privado está involucrado en la discusión, cosa que no se había visto antes. Son muchos sectores que están direccionados hacia el tema de lo que significa el ajuste salarial.
Y los gremios, por supuesto, estamos obligados a ser voz, como lo dije anteriormente, de tantos que no pueden hacerlo de manera individual y que siempre hemos dicho que queremos que nos recuerden como la persona que se comprometió, que se dio por entero al sector que representa. Y cuando las cosas no funcionan, estamos en la obligación de decirlo dentro de la consideración y el respeto que corresponde. Un tema importante porque es el salario, un tema que en el caso del sector universitario y del sector público, tengo que decirlo, eran 4 años que no es modificado el salario mínimo. En el caso del sector universitario, en la Convención Colectiva Única de Trabajadores suscrita entre las partes, hace las consideraciones de ajuste salarial en base al salario mínimo. Es decir, no hay modificación del salario mínimo, el ingreso mensual queda exactamente igual y se bonifica lo que es el ingreso del trabajador con las respectivas consecuencias que por supuesto no va a tener su impacto en las prestaciones sociales, no tiene impacto en la capacidad de ahorro del trabajador, no es considerado a la hora de calcular el bono vacacional y el bono decembrino. Entonces eso tenemos que decirlo. El salario sigue siendo el mismo que tenía en este caso el profesor universitario del año 2022, pero estamos hablando ya del 2026. Y la bonificación que va a recibir, que es ese salario integral, es la sumatoria del bono de guerra más la cesta ticket, que son los $240. Y sin embargo se dio ahorita una compensación, hay un bono que recibieron los jubilados y un bono que están recibiendo los activos, pero que hay un diferencial y sustancial. El del activo es de 140 y un poquito más, y el del jubilado de 24.000. Una población que tiene muchos requerimientos, muchas necesidades por razones obvias, que no tenemos por qué detallarlas porque sabemos cuáles son. Entonces recibe 24.000 bolívares, pero ese personal que está recibiendo eso estuvo dándole mucho a la universidad y es justo también reconocer a ese trabajador. Y de hecho, cuando discutimos la primera convención colectiva única de trabajadores del sector universitario, nosotros insistimos mucho que no podía haber distinción entre el activo y el jubilado, porque el jubilado había sido parte de la nómina activa de la universidad, se había comprometido en lo que son esos 3 pilares fundamentales, docencia, investigación y extensión, dio lo mejor de sí en sus años de activo, tenía que recibir el mismo tratamiento. Entonces esto tiene de verdad, como vamos a señalar, a la gente activa en cuanto a lo que es la demanda. Yo vengo ahorita de una reunión con los nuevos ingresos de los profesores y ahí hicimos un censo rapidito de quienes lo habían recibido. Aparte de eso, no todos lo recibieron. Ese bono de profesionalización tampoco se les canceló a todos, que era el compensar ese diferencial que no había recibido el trabajador. Entonces es necesario revisar y nos pone también a las instituciones parauniversitarias en una situación de alerta, porque estas instituciones universitarias tienen un personal, y lo acabo de decir también en una rueda de prensa, a quienes tenemos que deberle mucho, porque gracias a esos trabajadores las instituciones funcionan. Llámese Instituto de Previsión Social, Asociación, Caja de Ahorro, Fondo de Jubilaciones. Entonces, nosotros les pagamos a ellos gracias al aporte que da el profesor a las instituciones, pero ¿cómo le incorporo unos bolívares más a ese aporte cuando el salario está estático? Claro, una cosa falta a la otra. Claro, ¿y cómo le ajusto yo el salario a mis trabajadores? En reciente declaración del ministro del Trabajo, el doctor Carlos Arreci Castillo, él refería, y interesante, nos gustaría saber su apreciación, de que ciertamente hubo un ingreso que le sumó bolívares a lo que recibía el trabajador. O sea, una empresa de ingreso, de concepto de ingreso integral, que no había voluntad ni mucho menos disposición de ir a desconocer que ciertamente eso se trata de un ajuste salarial, porque no lo es. Y que obedecía coyunturalmente a una circunstancia de carácter inflacionario y de carácter de medidas que han privado sobre Venezuela. O sea, básicamente es un tema de disponibilidad de recursos reales. Sin embargo, hoy día, y luego en la tarde, declaró el presidente del Banco Central de Venezuela, refiriendo de que en la medida en que se vaya controlando los dígitos de la inflación, vamos a tener mejores condiciones económicas para establecer un monto que permita ajustar los salarios del país.
Nos gustaría saber cuál es el análisis, porque ese es el análisis aparentemente técnico-financiero que establece los representantes del patrono, en este caso del gobierno, versus la matemática, la métrica que ustedes manejan en torno a ese tema. Yo creo que es importante que el ministro del Trabajo acepte la realidad. Y él fue muy enfático porque yo oí la rueda de prensa ayer y señaló que no había habido ajuste salarial. Claro. Eso es muy importante que reconozcan, pero que se había habido por la parte de bonificación, con las implicaciones que tiene eso. Realmente nosotros desconocemos oficialmente cifras, por ejemplo, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, que eso nos permitiría hacer una proyección de una manera realista. Yo no pudiera decir, no, mire, esa no es, pero yo sí puedo decir que eso tiene implicaciones. Dije una de las implicaciones. La otra implicación que tiene ese anuncio es que el trabajador no va a poder ahorrar. La otra implicación que tiene es que no se reconoce la meritocracia dentro de los sectores, porque hay un aplanamiento, y como hay un aplanamiento no hay reconocimiento. No hay escalafón. No hay escalafón. Entonces, también dijo ayer, y es importante oírlo, que se iban a presentar unas tablas para hacer unos ajustes. Y yo me pregunto, en el caso del sector universitario, cuando hemos dicho que estamos en función de lo que es el salario mínimo, ¿tienen que partir de ahí o es que acaso se va a presentar un modelo diferente? De ser así, ojalá ese modelo respete la meritocracia que existe en las universidades. No será probable, y es una consideración, que se pretenda presentar una especie de tabla sobre ingreso integral sin que implique tocar el salario. Me gustaría, por favor, su reflexión. Al regreso hacemos una pausa y ya venimos con más de la entrevista en la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana. ¿Estás viendo? Latina Informativa, emisión meridiana. Seguimos en la emisión meridiana de Latina Informativa, en la entrevista, hoy conversando con la profesora Débora de Valecillos, presidenta de APUCLA, la asociación que representa pues, los trabajadores del sector universitario, la parte de docentes. La realidad vista en términos prácticos, lo que vivimos todos los días de forma cotidiana, versus los cálculos con los que se establecen los modelos de ajustes o no sobre el tema del ingreso integral en Venezuela. Y el primer argumento que han presentado los representantes del patrono, en este caso del Estado, es que cualquier ajuste sobre el efecto salario tendría impacto inflacionario, ¿no? Sin embargo, al parecer esa es una realidad que todos los días va ganando una realidad totalmente distinta. Y a su vez, agrega, lo decía ayer el ministro del Trabajo, que una vez que se diera este ajuste de concepto de ingreso integral, generara las condiciones económicas del país para que luego se anunciara un ajuste salarial correspondiente como lo establece la norma, incluso la propia ley del trabajo. Ese argumento ha tenido ahora también un análisis sobre que para establecer un ajuste salarial debe ser revisada la ley orgánica del trabajo en Venezuela. Al parecer el tema de la antigüedad, el tema de las prestaciones, la acumulación de todos estos pagos generaría condiciones impagables para el Estado y para mucho sector privado incluso, ir a un ajuste salarial sin resolver qué hacer con la fórmula que establece la ley del trabajo, que ustedes como representantes de los gremios lo determinan como una conquista histórica del sector laboral en Venezuela. Sin embargo, al parecer, hay una comisión, la mesa de diálogo laborales también habla de eso, y hablan de que es necesario ir antes de que se produzca un ajuste salarial coherente con la realidad y con la necesidad de modificar la ley del trabajo. Sí, yo creo que es importante que en esa mesa de diálogo laboral estén sentados todos los factores, que no sea excluyente, porque hay mucho que decir en materia de lo que significa ese diálogo laboral y sobre todo en la modificación de la ley del trabajo. Nosotros hemos conquistado a lo largo de todas las luchas muchos beneficios para los trabajadores.
Y yo recuerdo en el año 2005 las prestaciones sociales de los profesores eran significativas. Ahora yo conseguí un profesor hace poco y me dijo que lo que había comprado con sus prestaciones era nada. Y mucha gente no retiró lo que le correspondía por prestaciones por lo ínfimo que era. Entonces el trabajador no puede perder ese beneficio y quizás el intento ese de pagar vía bonificación va como muy articulado con ese querer modificar la ley del trabajo y que los trabajadores pierdan el beneficio. Pero en paralelo deberían revisarse muchos elementos que constituyen la parte de la estructura económica. Si no se revisa eso, imposible que se pueda controlar lo que es la inflación y por mucho esfuerzo que se haga para vía bonificación hacer el ajuste para el trabajador, en el tiempo va a ser insuficiente. Y eso es lo que tenemos que tener claridad. Y además el trabajador por esa vía está perdiendo muchas cosas. Por supuesto, en este caso la empresa privada y el Estado está resolviendo un tema que tiene que ver con los pasivos laborales, pero al final el trabajador sale perjudicado porque años de servicio que él espera que al final de terminar esa relación laboral pueda tener un monto acumulado. ¿No es posible encontrar una fórmula? Hay que buscarla. El tema fue que por 4 años se dejó de atender al trabajador. Era imposible que pudiera reivindicarse al trabajador vía salarial en esos 4 años. ¿Cómo hago yo para recuperar el salario del trabajador? Ha debido atenderse al trabajador con mucho, poco, pero ha debido atenderse a lo largo de esos 4 años. La única manera era la vía de bonificación, pero es que el trabajador lo que dice es, ¿cómo bonificación si eso me hace que pierda derechos que he adquirido a lo largo de todos estos años? El poder ahorrar, el poder tener sus prestaciones sociales, su bono vacacional, su bono navideño. Si no hay incidencia en esos 4 factores, entonces me están afectando como trabajador. Pero fueron 4 años estáticos el ajuste salarial. ¿Y no lo ve usted como un asunto coyuntural que puede tener un elemento finito, o sea, que determine una realidad, el tema de la bonificación, que conlleve las condiciones para que el país pueda ajustarse? Pero el tema es que al final sigue siendo sacrificado el trabajador. O sea, ¿a costa de qué el trabajador va a ser sacrificado? Dentro de lo que era el esquema de bonanza y eso, siempre el trabajador logró reivindicaciones. Yo recuerdo mucho, y creo que era el doctor Caldera que estaba en el ejercicio político, el tema de las normas de homologación. Hubo un ajuste para el sector universitario en base a las normas de homologación. En el tiempo significaba que yo hacía promedio de la inflación de los 2 años anteriores y en base a eso ajustaba el salario del trabajador. Claro, para ese momento la inflación era controlada. Había direccionalidad en las políticas, era controlada y no era beneficioso para la clase trabajadora. Pero con el tiempo fue beneficioso esas normas de homologación para el trabajador y de repente cuando no tuvo el Estado cómo reconocer el beneficio para el trabajador, se hicieron inclusive unos bebonos, recuerdo yo, y esos bebonos era un instrumento que recibía el trabajador para compensar el salario, pero que en el tiempo él podía liquidarlo, venderlo y tenía el beneficio. Y cuando llegó el presidente Chávez hubo reconocimiento de esos bebonos y nosotros dijimos inocentemente nos van a reconocer las normas de homologación, pero lamentablemente se perdieron en el tiempo. Nos llevaron a una convención única de trabajadores, lo que significa que en esa convención colectiva única de trabajadores, el elemento que direcciona el ajuste salarial es el salario mínimo. El Banco Central de Venezuela informó ayer que el mes de abril cerró con 10,6% de inflación, que es la cifra más baja en 10 meses. ¿Es usted optimista? Ojalá sea verdad. Y que siga bajando. Es verdad, porque es oficial. Que siga bajando, entonces, para que los trabajadores tengan un escenario diferente y que lo que estamos recibiendo nos alcance y que permita eso, entonces, ajustar el salario de los trabajadores. En el control de la realidad es una cosa, por más que uno quisiera, uno pudiera hacer y decir muchas cosas, pero hay una realidad objetiva en la calle que tiene que ver con el bolsillo, el consumo de la gente, y hay un objetivo aparentemente financiero por parte de quienes manejan las arcas, el tesoro del país. Nos gustaría saber cómo ponderan una cosa y la otra, teniendo en cuenta que la justa lucha de ustedes es absolutamente reconocida, creo que por toda la sociedad, y el argumento de que no se tiene la posibilidad de poder establecer pagos
de acuerdo a la realidad inflacionaria del país? Yo diría que los trabajadores hemos sido pacientes, de verdad, 4 años, y que se dice fácil, pero 4 años de quitar, de dejar, de no permitirnos, son 4 años. Yo creo que es hora de mirar a la clase trabajadora y dentro de todos esos cambios que se están generando, generar políticas que reivindiquen a la clase trabajadora, porque el tema no es solamente la parte salarial, lo hemos dicho, también garantizar lo que es la seguridad social del trabajador, que es otro tema, que en este momento en las universidades estamos en una situación de muchas interrogantes con el tema de la seguridad social, pero mirar a la clase trabajadora porque hemos sido pacientes, hemos esperado mucho. Entonces, ojalá que todos esos cambios que se están generando conecten con la clase trabajadora y le permita determinar un salario justo de cara a lo que establece la Constitución, que no es otra cosa que el trabajador tenga poder adquisitivo. ¿Usted cree que eso pase? Ojalá. Pero su deseo. Claro, ¿Sí? por supuesto. ¿Usted cree que eso pase? Debe ser así porque la clase trabajadora ha esperado. Sí. Ha esperado, ha sido paciente, pero la paciencia también tiene un límite. Ya para finalizar, el enfoque del diálogo laboral aparentemente abre o genera el abanico de posibilidades de presentar propuestas. ¿Ustedes tienen una propuesta en torno al tema universitario? Claro, nosotros hemos manejado siempre propuestas de la manera más responsable, de la manera más objetiva, pero a veces a esas reuniones no nos invitan, por ejemplo, a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Yo creo que es importante oír las voces también disonantes, porque de esas voces disonantes puede construirse una propuesta que esté ajustada a la realidad, en este caso de la clase trabajadora. Le agradezco mucho su tiempo. A usted. Muchísimas gracias, profesora. Profesora Débora Valecillo, presidenta de APUCLA. ¿Cuántos agremiados tiene la asociación? 1.700. 1.700 por Lara. Por Lara. A nivel nacional la FAPU tiene 49.000 profesores. Ajá. ¿Y jubilados igual? Entre jubilados y activos. Jubilados y activos. Muy bien. Bien, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Gracias por acompañarnos siempre en la emisión meridiana de Latina Informativa. Moderó para ustedes Douglas Jerez Ugarte. Nos encontramos en la próxima edición. Latina Informativa, emisión meridiana